licenciado en Ciencias Políticas, Gonzalo Garabedian. Buen día, Gonzalo. Muchísimas gracias, Mica, Chango, Paulo. Es un placer, un gusto estar acá para charlar un poco de análisis político y social basado en evidencia científica. Toma. Ajá. Muy bien. No Sí. palabras solamente, porque para palabras Estamos nosotros. Podemos opinar Ajá. y también podemos pensar bajo qué condiciones nos pasan algunas cosas que nos pasan. Me encantó. Lo que traigo hoy, como para inaugurar la columna, es el experimento Milgram y la banalidad del mal. Les voy a hacer una pregunta como para arrancar. ¿Les pasó alguna vez que se hayan negado a cumplir una orden porque la consideraban injusta? Sí. Sí. ¿Les Muy pasó? poquito. O sea, ya de grande. De grande me negué. Antes cumplí. Claro. Órdenes Bien. injustas. Bien. Y se las hago al revés. ¿Les pasó alguna vez de tener que cumplir una orden que no estaban completamente de acuerdo y sin embargo por las circunstancias tuvieron que hacerlo? Sí, también. Sí. Sí. Es más o menos cuando Sí. los policías le pegaron a los jubilados, una cosa así. ¿Va por Te- ahí? Va por ahí. Te la pico un poquito. A ver, nosotros somos de la generación de, y bueno, yo también eduqué a mis hijas así durante un tiempo. Se hace tal cosa, ¿por qué? Porque lo digo yo. Ujú. Es medio eso también, medio socialmente de que venimos acostumbrados a que si lo dice el que está arriba, ¿no? Es exactamente sobre eso que es este experimento ¿Es que... político o no? No, para nada. Algo de ejercer el poder. Hay mucho por hablar. Algo de ejercer el poder, ¿no? Exactamente, es de cómo se ejerce el poder y también sobre la obediencia ciega a la autoridad. Que puede ser, Ajá. en el caso que vos traes, Paulo, puede ser un padre, pero también puede ser un jefe. Puede ser una autoridad que es respetada socialmente o culturalmente y por eso a su alrededor y sus órdenes tienen un halo de imposición que no se puede negar. Entonces escuchamos muchas veces estas frases de yo solo cumplo órdenes, hago mi trabajo, así son las reglas, Sí. que pareciera a veces que intentamos justificarnos un poco respecto a nuestra responsabilidad A no comprometerse, ¿no? con nuestros actos. Exacto. No vamos a hacer una lectura moral solamente de esto, sino que esta columna intentamos averiguar cuáles son las condiciones sociales, cuáles son los contextos que nos hacen ser más obedientes, que nos hacen no pensar en nuestros propios actos, que nos presionan a diario, que ejercen coerción de distinto tipo, con el fin de aportar tal vez algunas respuestas, pero sobre todo nuevas preguntas para que nosotros podamos en nuestra vida diaria ejercer un pensamiento crítico un poco más amplio. La inspiración del experimento Milgram es en 1961, que lo comenzó, después las investigaciones duraron varios años, está inspirado en el juicio a Adolf Eichmann, Ajá. Sí. que fue un jerarca nazi, uno de los Genocida. un genocida, un organizador del holocausto. No estamos hablando de una... De un 4 de copa. Claro, no precisamente era un cuadro de copas, que estaba exiliado en la Argentina, se había Sí. escapado con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en 1960 la Mossad lo secuestra de San Fernando y lo lleva a Israel para someterlo a juicio. En ese juicio es donde se inspira Milgram para hacer sus estudios, retomando el trabajo de Hannah Arendt, que fue una exiliada judía, tal vez la filósofa política más importante del siglo XX, de origen alemán, se exilia por su origen judío a los Estados Unidos y cubre el juicio y ella, muy sorprendida, en el texto que se titula La banalidad del mal, que es una joya de la teoría política del siglo XX, se siente sorprendida porque esperaba encontrarse con un monstruo sádico, con la encarnación del Claro. mal, con una persona que se le salían los cuernos, porque expresaba esa maldad, y sin embargo se encuentra con un hombre común y corriente. Se encuentra con un hombre sumamente mediocre, con un hombre sumamente Que pasaba sin desapercibido ningún porque- pensamiento crítico. Se encuentra con un hombre que simplemente cumplía órdenes, sin ningún tipo de objeción moral en los hechos. Esto realmente es muy impactante para ella. Y sí.
Y Pues imagínate, A ella fue muy criticada fue muy criticada. por la comunidad judía, ¿no? Porque parecía hasta que lo apañaba, o sea, porque encontró a alguien que por ahí nada, le pateó el tablero, lo que vos decías, por ahí le pateó el tablero a ella, encontrarse con alguien que ibas con la idea de encontrarte con un monstruo y te encontrás con alguien que... Claro, que es una Exactamente. persona común y corriente. Exactamente. Y sobre todo también cuando pasan este tipo de cosas y se hacen preguntas que son incómodas, hay muchos intereses también que saltan a esto, a querer, como dijiste, las repercusiones fue cómo vas a decir eso, desde la indignación, desde la moralidad. Pero lo que se preguntaba ella es, ¿realmente la maldad, en términos filosóficos, la maldad es algo, una anomalía en Alemania? ¿Fue una anomalía en el régimen nazi o es algo que está en parte de las condiciones universales de los seres humanos? Esa es la pregunta filosófica que se hace Hannah Arendt. Que nos pregunta también a nosotros mismos, ¿no? Es decir, dejar de mirar al lado, es decir, señalando y decir un examen de conciencia personal. Pero Stanley Milgram va más allá y desde las ciencias sociales dice, bueno, vamos a hacer un experimento sobre esto. Es decir, no lo vamos a poner en términos filosóficos, sino que vamos a ver sobre en qué condiciones las personas tienden a obedecer ciegamente a la autoridad. Este experimento es famosísimo en las ciencias sociales. Stanley Milgram adquirió muchísima repercusión después de esto. También salieron muchos críticos, que después vamos a hablar por qué, a criticarlo. Pero lo que descubrió también dejó impactado a la comunidad científica. Entonces voy a pasar a contarles cómo fue el experimento en sí mismo que hizo. Cómo fue el procedimiento, cómo fue la muestra que eligió y cómo lo planteó durante varios años en la prestigiosa Universidad de Yale. Un proceso científico. Un proceso científico que tiene mucho del teatro. ¿Por qué? Vas poniendo cada vez más ¿Por qué? suspenso. Lo primero que hicieron fue publicar un anuncio solicitando voluntarios a los que se le iba a pagar $5 en ese momento, que más o menos son entre unos 60 y 70 dólares, más o menos 120 lucas serían hoy para nosotros. Anotame. Para Yendo. hacer un experimento sobre la memoria, les decían. Sobre cómo las personas pueden memorizar recibiendo estímulos-respuestas. Es decir, más una cuestión más conductual, más del tipo conductual, que en ese momento estaba muy en boga, el conductualismo. Entonces, lo plantean desde ese lugar. Un experimento para aprendizaje de memoria. Entonces, venían los dos voluntarios y estaba el científico esperándolos con su traje de bata blanco en una habitación parecida a esta. Les hacían sortear, uno iba a ser el maestro y el otro iba a ser el alumno. El sorteo estaba arreglado. ¿Por qué? Porque de los dos voluntarios, había uno solo realmente que era voluntario. El otro era un actor. El experimento consistía en lo siguiente. La persona que no sabía del experimento, del sujeto a estudiar. Claro, del sujeto a estudiar, que era precisamente él, estaba encargado de repetir ciertas palabras para que el alumno, nuestro actor, cómplice, memorice. Si la memorización era correcta, seguía y le seguía la siguiente pregunta. Ahora, si era incorrecta, lo que hacían era descargar una pequeña descarga eléctrica, que comenzaba con una descarga muy suave de 15 voltios, pero que iba increciendo a partir que las preguntas y el cuestionario continuaba. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Estímulo-respuesta, lo que decían era, bueno, estamos averiguando a ver si la gente con estos pequeños castigos que van increciendo memoriza mejor. Claro. Supuestamente era eso, ¿no? ¿Qué sucede? Le dan una pequeña descarga a él de electroshock de 45 voltios, como para que sepa el daño que le estaba infringiendo a la otra persona. También hay algunas particularidades que son muy interesantes, por ejemplo, que el alumno, que era parte del staff de los científicos, antes también menciona sugerentemente que él tenía una afección cardíaca, que le habían detectado hace mucho tiempo, y el científico dice, esto no es peligroso, tal vez puede ser un poco doloroso.
Le ponían. ¿no? Le ponían ahí como unos, más de carga. unos condimentos para ver cómo reaccionaba la persona que tenía que Que iba a dar apretar las descargas el eléctricas. botoncito. Bueno. El panel iba de 15 a 450 y estaba etiquetado a partir de 300 con... Danger. Exactamente, exactamente. Peligro, descargas importantes, peligro extremo, y los últimos tres, que eran los de 450, directamente estaban marcados con una triple X, es decir, señal de muerte directamente, ¿no? En un panel, imaginen una consola de esas grandes de ese tiempo. Entonces, así como acá, el maestro, que era quien daba las descargas, se conectaba con otra habitación, él no lo veía, pero sí lo escuchaba, y comenzaba con las preguntas. Entonces empezaban a preguntar. Pero antes les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de 100, ustedes cuántos dicen que más o menos llegan hasta la última, hasta los 450 voltios? De De 100. De 100. De 100 personas. ¿Cuántos arriesgan que pueden ser que lleguen con la descarga hasta el El final? 70%. No, para mí una minoría. Vos sos un pesimista. O un realista. Sí, no. O sea que el que tenía que proporcionar la descarga Sí. y se animaron a ir hasta el final, un 100%. Oh, mirá vos. Bueno, No, para mí es una minoría. para vos la minoría. 20, Un 20%. Bueno, esta misma pregunta se le hizo a psicólogos del Guarda de si tiene una picana acá. del momento. Respondiste mal, ¿ves? Se les hizo la misma pregunta a psicólogos y psiquiatras del momento, es decir, cuánto estimaban, un cálculo estimado. Y el cálculo era una ínfima minoría, entre 1 y 2 cada 100. Claro, sí. Lo mismo se le preguntaba a los participantes luego luego de hacerlo. Y lo mismo decían, como que la previsión era muy baja. La cantidad de personas que llegaron a los 450 volts es de 65%, changos. 70%. Muy acertado. A la picana, pero mira. Pero, ¿cómo era el procedimiento? Está filmado, es muy interesante para ver también las reacciones de las personas. Ninguno se detuvo antes de 300 watts. Es decir, que todos siguieron las órdenes hasta 300 watts, aun cuando a partir de 90, 120... Ya decía que era peligroso. decía que era peligroso y el Doloroso. alumno que estaba haciendo teatro, que era una grabación, se empezaba a quejar. Empezaba a gritar, empezaba a mostrar signos de dolor. Miércoles. Estamos al horno. Hacia los 200 watts, más o menos, el alumno empieza a recordar que tiene una afección cardíaca, pide por favor que lo saquen. Y cuando en los maestros empezaba a generar esa duda, esa incomodidad, porque es cierto que se generaba una gran incomodidad por parte de ellos ya rápidamente, y miraban hacia atrás a la figura de la autoridad, a la figura del científico que los tenía atrás, el científico lo único que les decía era por favor continúen, el experimento requiere que continúen, la persona vino por su propia voluntad y es parte de un experimento, y ante esa presión la inmensa mayoría continuaba, no sin la incomodidad, incluso se ven en las grabaciones que hay hasta risas cuando la persona se queja, pero yo no lo interpreto como una risa sádica de crueldad, sino de una gran presión, una No sabías qué hacer. gran presión, claro, no sabían qué hacer, pero aún así no podían detenerse porque había una autoridad científica en el sótano de una universidad muy prestigiosa que le estaba diciendo que era necesario que continúe y que ellos eran parte del experimento. Bueno. Cuando llegan a los 300 hay muchos que se niegan a seguir. Y se les pregunta y se les repregunta y se los presiona de alguna manera también. Y ahí, de aquí vienen un poco las críticas que luego recibe, es decir, por someter a estas personas a ese estrés, a ese gran estrés emocional. Pero es muy interesante cómo empiezan a partir de los 300 a hacer apelaciones de conciencia. Pero el 65% llega a los 450 y ya después de los 300 el alumno, el cómplice del experimento, deja de contestar. Simula inconsciencia o muerte. Y aún así, porque se le estaban dando
la orden, la última descarga era de 450 y tenía que repetirla 3 veces, aun cuando el alumno no contestaba. El 65% llegó hasta la tercera descarga. Todo se notó que lo hacían como quien diría en contra de su voluntad, Sí, sí. por el peso de la autoridad. Sí, sí, en la inmensa mayoría. Hay Saditos había. hay algunos, claro, que eran la minoría, que no mostraban ningún tipo de remordimiento, Ni empatía. ni empatía, e incluso se mostraban satisfechos con el Qué experimento. buen que laburo que habían me dieron. Algo del decía. goce, ¿no? Ahí también puesto. Tal cual. Ahora, si bien había un porcentaje menor, lo interesante del experimento es ver esa franja del medio. Es decir, ¿Hasta dónde llegó? ¿hasta dónde llegamos? O sea, cuando estamos presionados en obedecer órdenes ciegas. Hay algunas variaciones muy interesantes que hacen del experimento que, imagínense, con los primeros resultados siguieron haciéndolo y comenzaron a hacer variaciones, es decir, bueno, salieron de la Universidad de Yale como por ejemplo para sacarle ese halo de autoridad, comenzaron a hacer otra, o sea, en ciencias sociales la muestra es muy importante, entonces comenzaron a, por ejemplo, a preguntarse si en los hombres y las mujeres era lo mismo. Claro. También mezclaron gente de distintas etnias. Como Distintas variables, ¿no? Hipótesis. Exactamente, son variables de la muestra. Y hay algunos que eran muy interesantes respecto a las variaciones, que eran las siguientes. En una de las variaciones, en lugar de descargar eléctricamente con un botón, lo que pusieron fue al maestro y al alumno al lado, y cuando se equivocaba, el maestro tenía que agarrarle la mano y ponérsela sobre la descarga eléctrica al alumno. Ya, Eso mostró grandes variaciones en los resultados, es decir, la cercanía física lo que hizo fue que la obediencia de 65 pase a 30%. claro. Es decir, yo estoy acá leyéndote, si vos te equivocaste, agarro y te digo una descarga eléctrica. Las primeras nos reímos un rato, pero después cuando vos te empezás a quejar, cuando vos empezás a decir, por favor, paren esto, ahí hizo que Tome conciencia. hay un porcentaje que se haya detenido antes. No bien, llegó el 30% hasta el final también. Es decir, que es un número también, Sí, ¿no? también, Como súper para ponerlo también en esta lógica de variaciones que también cambian nuestra perspectiva. Y eso es lo rico de las ciencias sociales, ¿no? La ausencia de la autoridad. Es decir, cuando no estaba el científico en el lugar, también caía el porcentaje que llegaba, Claro. que llegaba hasta el final. Es decir, si llegaba hasta el 21% al final. Cuando no estaba la autoridad, o sea, más pesaba la autoridad, La mirada. la mirada de la autoridad que la cercanía, ¿no? Como la aprobación lejana, digamos. Exactamente, exactamente. Porque en la primera variante lo teníamos atrás el médico con su guardapolvo, toda su institución científica, y cuando no estaba en la sala pasaba otra cosa. Solo el 20% llegaba al final. Y había algo que es muy interesante también que lo quería traer, que era otra de las variaciones. Cuando colocaron a 3 maestros simultáneos, es decir, una persona que tenía que hacer las descargas, más otras 2 que también tenían que hacer las descargas, pero eran actores, Claro. es decir, eran Sí, parte del eran parte experimento, pero que generaban ahí una cuestión de grupo, Se de apoyarse fueron al los 100%. unos al otro, no, todo lo contrario. Y esto es un dato optimista. Cayó al 10%, drásticamente. Es decir, que cuando no era solamente una responsabilidad propia de una persona, de un individuo aislado, sometido solamente hacia la autoridad y a su moral, es decir, cuando tenía pares alrededor con los que podía contar y charlar lo que estaba pasando, cayó drásticamente al 10%. Porque algo se contrapone ahí. Está en un contexto más social, ¿no? Exactamente. Y está viendo otras cosas y Claro, se se siente más contrapone contenido. a este rol de poder. Gonzalo, también, y un poco. con todos estos números, que hay un 10%, un 65%, cae al 30%, ¿cuál es la hipótesis final? Digamos? ¿Cuál es la resultante? ¿A qué llega? Bueno, son muchas. Es decir, Vámonos más. abren más preguntas que respuestas, Es ¿no? ideal. ¿Qué respuesta? Pero antes de ir a eso,
como para también sacarlo de su contexto temporal, porque por ahí pueden decir muchos, bueno, eso pasaba en los, Claro, 60, en los 60, esto se repitió a lo largo de los años, los más recientes fueron en el 2008 y los resultados no cambiaron. Es decir, Wow. permanece que bajo determinadas condiciones la autoridad. autoridad pesa más que, o la presión pesa más que Que el contacto físico. que nuestra moralidad, que nuestra conciencia, que nuestra capacidad de decisión, que nuestra capacidad de poder ejercer nuestra libertad. Es decir, eso es como el principal hallazgo, ¿no? Es decir, bueno, hay condiciones que hacen que seamos obedientes ciegamente. Ciegamente. Eso es uno de los principales hallazgos. Ahora, esas condiciones no tienen que ver solamente con una maldad como interior o sádica, o esta cuestión de que esa persona es mala, esta persona es buena, esta cuestión de demonizar al otro o de una cuestión de crueldad, sino que tiene que ver que hay contextos y condiciones sociales que hacen que la gente A eso esté digo, presionada por ejemplo, y esté también muchas veces Claro. desesperada. en lo cotidiano lo podemos ver esto de ejercer el poder en un patrón, patrona, en un jefe, digo, en lugares donde hay una fuerte posicionamiento sobre el poder, digo, Tal cual. en un docente, en alguien que Sí, sí, sí. En las aprovecha Fuerzas de esa Armadas, las autoridad fuerzas de seguridad, de y hecho, la se lleva usa. a un El lugar de jefe poder. siempre está lejos, Tal cual. observando. Tal cual. Es así, ¿eh? Yo fui militar 33 años. Y es así. El poder y el saber vienen un poco también de la mano. Digo, uno genera el poder cuando se incorpora un saber, ¿no? Digo, a veces nosotros trabajamos con gente y tenemos que tener un montón de cuidado con qué decimos y en qué posicionamiento de saber nos ponemos, porque en el otro se puede ejercer el poder. Por eso digo, o sea, como que el poder y el saber, bueno, ojo ahí. Hay que estar leer una línea muy fina. Van de la mano y más allá de la autoridad que puede ejercer una institución, como dice Mica, el poder se ejerce y circula permanentemente. Entonces, el discurso, es decir, del saber, está ejerciendo y está creando poder permanentemente. Entonces, también ahí, lo que dice Mica está buenísimo porque hay un grado de responsabilidad propia también Tal cual. desde qué lugar hablamos, ¿no? Y cómo nos posicionamos. Además de esto que traemos, lo que descubre Milgram es que hay un estado agéntico, lo llama él. Es decir, que bajo la presión de una autoridad legítima, las personas entran en ese estado, un estado agéntico. El individuo deja de sentirse responsable de sus actos y se ve a sí mismo simplemente como un agente que ejecuta los deseos de otra persona. Obediencia. ¿Cuánto? Bueno, claramente, por eso hay Obediencia. muchísimo para hablar. Eh, Hay muchísimo para hablar porque los ejemplos de nuestra historia son, Sí, sí. son muchísimos y son muy actuales también, ¿no? Pero pienso también qué pasa, por ejemplo, con la división del trabajo. Es decir, cuando los trabajos que hacemos están seriados, fragmentados, que nosotros solamente hacemos una pequeña parte y no somos responsables de lo total, que entonces parece que tiene que haber una orden de arriba. No es tan malo lo que hago. No es tan malo. No, yo es llego hasta que- acá, claro, es- yo llego hasta acá. No estamos, o sea, el planteo no es ir en contra de... Es una institución militar. claro, Todo bueno, por partecitas. Que forman un todo, ¿no? Bueno, la Exacto. teoría de la gesta, desde un lugar del psicoanálisis, se mira un poco así, Tal de cual. que el todo es la suma de diferentes partes. Claro, Tal cual. Gonzalo, esto estaría aplicando, por ejemplo, en el vaciamiento del PAMI. Ujú. Porque si vos juntás todo lo que está pasando, es parte de un plan maestro ejecutado por partecitas. A donde el que ejecuta no se siente tan culpable. Ujú. ¿Puede ser también así? Sí, es así, un poco lo que traía Mica respecto al poder saber, es un concepto que se trabaja Michel Foucault y habla justamente de lo que estás planteando, es decir, la institución militar replica en tanto las instituciones educativas también, Sí. entonces también tenemos una crisis respecto al sistema educativo que está pensado de una manera con un anclaje en el siglo XX, donde se tiende a la normalización, donde se tiende a la homogenización, al vigilar, al castigar, al corregir. Lo mismo en el régimen hospitalario, si funciona de la misma manera, y lo mismo en nuestra sociedad también. Claro. Es decir, porque más allá de las instituciones, ¿cuántas veces nosotros nos sumamos a, por una cuestión de autoridad, que por ahí no viene de una institución, pero puede venir de un grupo, puede venir por la necesidad de ser aceptado,
de la necesidad de validación. ¿Cuántas veces infringimos dolor a otras personas y no nos hacemos cargo porque, bueno, esto es así, esto siempre fue así? O reaccionamos? Pensaba cuando venía en el tema de las redes sociales. Es decir, cómo hay una lógica donde se apunta al placer por el sufrimiento del otro, y en las redes que tienen componente del anonimato, cómo eso se ve exacerbado muchas veces. Un engranaje más chico. Claro, eso sería una variación del experimento. Es decir, ¿qué pasaría si la persona no está físicamente en el lugar, sino que está desde su casa con un teléfono? Sí. ¿Qué pasaría ahí? Los números Es la deshumanización. El porcentaje sería muy parecido, pero el nivel de maldad capaz que se incrementa. Habría que hacer debe haber, voy a traer para la próxima. Te comentamos que a quien estás escuchando es Gonzalo Garabedian, quien es licenciado en Ciencias Políticas y ha venido hoy trayendo esta columna sobre el experimento Milgram y la banalidad del mal, que es increíblemente interesante y cómo uno intenta entender a la sociedad donde nos desenvolvemos, ¿no? Gonzalo, ya ahí te lo voy a mostrar. Sí. En mi grupo privado yo me anoté lo de la banalidad del mal para buscar, porque Bueno, hay muchas, sí, hay muchas películas. Esto es algo que en el siglo XX ha sido muy debatido, con muchísimas críticas. Lo que vos planteabas también, es decir, ha hecho una pregunta muy incómoda que ha destapado esta lógica de, bueno, hay condiciones que habilitan a la crueldad. Y también lo que yo quería plantear es cómo el poder usa esto. Es decir, no es lo mismo una persona que no tiene, que está pasando en una situación de emergencia, puede ser laboral, puede ser económica, puede ser material. Una persona que está sumida en la desesperación de no poder dar a sus hijos comida. Una persona que está muy presionada por la sociedad de otra manera, es decir, desde la exclusión, desde la discriminación. Una persona que está coercionada en su libertad. Es decir, cómo el poder muchas veces lleva a esas personas al límite para poder dominar de una manera como la que estamos viendo en el experimento, para que las personas seamos maleables, Claro. que seamos obedientes. Hay las una teoría técnicas de la cultura de la mortificación, que me parece que entra todo, ¿no? Esto, el mortificar las instituciones desde un poder, lo podemos ver mucho en las cárceles. Ponele, es una institución donde hay una cultura de la mortificación, y de esto justamente de la encuadrada, de la crueldad de una encerrona trágica en el que si no opera un tercero termina en un malestar. Tal cual. Y lo que traías, por ejemplo, de los jubilados al principio, Sí. que eso sí me lo spoileaste un poco. Acá tenés que tener un cuidado porque te spoilean todo. Porque yo veía y pensaba también como ejercicio para hacer cosas en las que estemos todos de acuerdo. Es decir, cosas en las que todos sepamos que está mal, es decir, que es cruel infligir dolor, es decir, que vos lo ves y decís, es algo que está mal. Más allá de los partidos políticos, más allá de lo que todos pensamos. Pegarle a los viejos. ¿No estamos todos de acuerdo? Que es malo. Que es malo. Totalmente. Entonces, desde ese lugar... Se supone que sí. Desde ese lugar, y también lo traía porque había visto, Paulo, que ganó la foto... Sí, qué foto, por Dios. De un fotógrafo... De un documentalista Buenos Aires. argentino. Sí, sí, sí. Guasada la foto esa cuando se están llevando Al padre... sí, no me acuerdo cómo Al se padre llama. Villero es, el que es conocido como el cura Villero. Una cura lo que es esa foto. Sí. Sí, sí, sí. Es muy impactante esa foto, porque hay alrededor de 20 policías Sí, sí, con un curito. con el cura. Contra un ¿no? cura. Y hay muchas así que estamos viendo no solo con este gobierno, sino desde antes, es decir, de la reforma también laboral. Me acuerdo en el gobierno de Macri, que también hubo escenas con los jubilados. No sé si se atrevieron a tanto como ahora. Pero No. Sí, pero ya venía, y también son escenas viejas de los 90 también, Sí, sí, ¿no? sí. Que en la memoria están, y es como que ahí pareciera como que hay un límite que se cruza, pero que la sociedad no termina por tomar un partido abierto, porque
estamos por ahí tan contaminados con esto, con el miedo que nos meten, con la desesperación de decir no tengo tiempo porque tengo 5 laburos para No te da poder el llegar cuerpo a a fin de veces. mes. Y ahí Claro. lo que hay que poner ahí es el cuerpo. O lo mismo decir, pero vamos a ir a la marcha y vamos a defender y somos también carne de cañón. Gonzalo, ¿tendrá algo que ver con esto que instauraron durante los 90 el famoso no te metas? Bueno, También creo que es parte de un hecho social, ¿no? bueno, claramente, y lo que traía Paulo también respecto a la obediencia de vida y el debate que se dio en la sociedad respecto a lo que había sido el terrorismo de Estado y hasta dónde llegaban las responsabilidades, hay algo ahí que hay que descubrir. Es decir, hay que hablarlo, hay que preguntarnos, hay que tratar de ponerle luz, porque es algo que si permanece en la oscuridad es funcional para el poder, es funcional para que nosotros entre compatriotas nos sigamos matando y peleando y odiando. Hay una cultura del odio. Se naturaliza eso, al fin y al cabo. Se naturaliza el odio, y vos escuchás, y volviendo al ejemplo de los jubilados, cómo personas que no tienen una definición política, digamos, definida, o que son personas que pueden ser tus padres. Escuchás expresiones que tienen que ver con eso, ¿no? Con el odio, con decir, bueno, pero yo no puedo hacer nada, no, bueno, pero no, sí podemos hacer, por lo menos podemos decirlo, podemos hablar de esto está mal, estamos todos de acuerdo con que no se le puede pegar a los jubilados. Totalmente. Entonces, o gasear una nena. ¿O qué, perdón? O gasear una nena, Claro, como ha pasado. o gasear, claro. Bueno, ¿sabés que yo digo, esto está mal? ¿Y sabes lo que me contestaron? ¿Y para qué llevar a nena a una marcha? Porque precisamente el que gasea le pagamos para que proteja. No es para que ejerza la acción contraria. De hecho, les pagamos, los equipamos para brindar protección sobre la ciudadanía, ¿no? Creo que es la función. Sí, lo que apunta un poco la columna, además de las preguntas, es tener el valor de tener el pensamiento crítico, ¿no? Que no es ir en contra por capricho. ¿No? Y digo, y uno que por ahí está escuchando y esto, ¿no? El pensamiento crítico otra vez queda como una palabra. ¿Qué herramientas podemos dar también de la radio para empezar a tener un pensamiento crítico? Digo, Buena ¿no? pregunta. Sí. Qué buena pregunta. Para que- Frenar, preguntarnos las cosas y contar con el que tenemos al lado. Eso es lo que me muestra el experimento. Cuando había más gente alrededor del opresor. claro, del que tenía que hacer las descargas eléctricas, que era el maestro, Del supuestamente, dueño del botón. los datos cayeron drásticamente. Es decir, cuando no estamos solos, podemos ejercer mejor nuestra libertad y el pensamiento crítico. Y de nuevo traigo el problema de las redes sociales, que si quieren para la próxima columna Sí. podemos traerlo, porque tiene una sofisticación eso, que es un dispositivo también del poder, que hace sujetos aislados, deprimidos, enfermos, ansiosos, con miedo, con inseguridad. Porque estamos todo el día comparándonos Sí. a ver si el otro es más feliz que yo, o si tiene... Con algo totalmente recortado. Claro, Por supuesto, ¿lograron sí. cambiar el concepto de la felicidad? Otra columna. Interesante. Porque Interesante. yo cuando era pibe, mi concepto de la felicidad era realizarme yo adentro. Hoy el concepto de la felicidad, como yo lo veo, esto era una rueda grande, ¿viste? La rueda del patrón, la camioneta. O llegar a cosas materiales. La felicidad igual es un estado, digo, la felicidad es como si cuando estás enojado, estás feliz, estás triste. O sea, no hay una base lineal de la felicidad. O sea, es un estado más, un estado de ánimo más en las personas, ¿no? Sí. Esto da para un programa de 500 horas. No, y también que te están todo el tiempo trabajando sobre la falta. Es decir, que no... O sea, no sos feliz con lo que tenés, te falta esto para poder lograrlo. Y esa es la zanahoria La que pones allá. que nos hace estar en la ruedita del hámster desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. Entonces, está alrededor la felicidad. Es lo que vos decís, Sí, Chango, sí. ¿no? Como el concepto Sí, ese, sí. el concepto ese es... Está ahí, cerquita y es gratis. Exacto. Pero no es un estadio de todo el tiempo. No. Pero No, digo. el nivel de ingeniería del poder y de los dispositivos tecnológicos ha hecho que esta sea una cuestión
que tengamos que empezar a hablar cada vez más, porque es una cuestión que sobre todo en las infancias, donde los chicos tienen acceso a la tecnología desde cada vez más temprano, Sí. está pasando ahora esto, es decir, están recién saliendo los primeros estudios de las consecuencias que trae que niños y niñas estén en contacto con dispositivos tecnológicos, los problemas, además de los problemas cognitivos que trae, todo el resto de los problemas socioemocionales. Sí, la constitución psíquica. La constitución, exactamente, la constitución psíquica de cómo genera sujetos que tienen esta tendencia a lo que estamos planteando, ¿no? Grandes índices de inseguridad, temores, ansiedades. Patologizar todo el tiempo, ¿no? Exacto. Antes al niño se lo veía como, ay, mirá qué indio, está todo el día saltando y estaba bien. Y hoy por hoy, tener un niño en tu casa todo el día saltando, ya tiene o TDAH. Entonces, bueno, hay que pensar en la niñez en esta época para entender al niño. Tal cual. Y otra cosa, a partir de lo que dice Mica, es poner el problema en la individual todo el tiempo. Ahora, con el intento de la nueva, o sea, de que quieren modificar nuevamente la ley de salud mental, la ley de salud mental, otra vez se pone en foco sobre cómo la patologización, por un lado lo que dice Mica, y segundo, de que es un problema individual, es un problema que tenés vos porque saliste así. Saliste así. Entonces es la exclusión, ¿no? Y lo que hace es reproducir la lógica carcelaria, la lógica del manicomio, la lógica de la sociedad disciplinaria. Entonces no es un problema individual. Nosotros la semana que viene tenemos la columna de salud mental y voy a spoilear un poquito de que el próximo episodio va a ser la teoría de el paradigma de la complejidad. Digo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la ley de salud mental? Y justamente porque no es la salud mental como unicausal como se pensaba antes, sino que hoy por hoy hay un contexto, hay una época, hay individuos en los que viven en sociedad y que la salud mental es en algún punto para todos de diferentes formas. Si preguntamos también qué es la salud mental, todos vamos a tener diferentes conceptos de la salud mental. Bueno, por eso se habla del paradigma de la complejidad, porque es tan complejo, porque hay un montón de situaciones para pensar y definir la salud mental. Entonces, un poco es eso, con esta ley que quieren abordar. Bueno, primero vayamos otra vez y un poco la columna de la semana que viene, que no voy a spoilear el invitado, es pensar primero y fortalecer qué tenemos en esta salud mental de la que rige, y que creo que hay mucha gente que por ahí no está internalizada en lo que es la ley de salud mental. Entonces, un poco primero traer eso antes de discutir algo que quieran hacer nuevo. Si no, bueno, ¿qué ley de salud mental tenemos hoy? Y llevar esa información y promover de verdad qué significa la ley de salud mental en Argentina. Che, bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Estamos llegando al final, se nos acaba el programa, quedó muy cortito. Esto es fascinante. Yo les dije, llevo un año buscando gente. Sí, menos mal que apareciste. Y viste como suele pasar, estaba más cerca de lo que pensé. Sí. Salir una charla ahí en la puerta de Casa Común. En la puerta de Casa Común. Sí. Muy bueno. Está Gonzalo, buenísimo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gonzalo Pablo, Garabedian, Mica. licenciado en Ciencias Políticas. Muy buena la columna Redes sobre... sociales tenés como para que la gente... Mira, hablando un poco de esto, hice un parate y me lo desactivé. Yo hago lo mismo. Y me ha resultado, Ya me volveré, pero por ahora estoy como de vacaciones. Y también eso, lo que vos decías, Pablo, poder parar, es decir, no necesitamos estar todo el tiempo conectados. O sea, podemos elegir la manera de conectarnos. Ajá. Eso es un pensamiento crítico. Ahí va. Bueno, la pincho un cachito más y nos vamos. Pero bueno, la otra vez cuando estuvimos con Wada Garri, que hablaba sobre la enfermedad del juego, ¿no? Ella por ahí decía, lo que pasa es que los pibes están todo el día con el celular, dice, pero los padres estamos todo el día con el celular. Claro. ¿Sí? Dice, presten atención que nos excusamos continuamente en que cuando tu hijo te dice, bueno, si vos estás con el celular, es que yo estoy trabajando. Es la excusa que tenemos los grandes. Y vos decís, es medio eso. O sea, nosotros sabemos que... Vos sabés que hace bien tomar 5 litros de agua por día. No, es 2 litros. Creo. 2 litros. ¿Quién no toma? Entonces, todos sabemos que tenemos que frenar con el celular. Pero yo en qué me excuso. No, lo que pasa es que mi Instagram no es personal. El personal lo hablo cada tanto. O sea,
el otro es el del laburo. El laburo. Tal Y cual. como quieras o no, quedamos presos de esas cosas. Y aparte el mensaje que llega es, bueno, entonces cuando tenga trabajo yo voy a poder hacer eso, entonces también es poner al trabajo Ahí. en un lugar, Sí, claro, sí, sí. central y de constitución de la identidad y de nuestra Me realización. encanta el pensamiento crítico y los ¿Vieron? animamos a que todas estas preguntas, que para muchos podrán ser tontas, creo que están Aquí buenas hay una hacerlas. reflexión que ha escrito González, dice, tener el valor del pensamiento crítico, que no es llevarla contra por capricho, es la decisión consciente de poder elegir, de ejercer verdaderamente nuestra libertad de poder vivir según la voz de nuestra conciencia. Y conocer las circunstancias que nos presionan a hacer cosas que no queremos. Me encanta. Me encantó. Bueno, damos fuerte el aplauso.